Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos estudiantes. Un gusto estar con ustedes hoy. Con algunos ya nos conocemos. Mi nombre es Paola Mederos. Soy licenciada, grado 1 en la carrera. Y bueno, les voy a ver si ustedes pueden ahí ver mi pantalla. ¿Me dicen? Sí, se ve. ¿Se ve? Ahí va. Bueno, yo les voy a presentar en este ciclo de 4 talleres, un taller opcional, ¿verdad? Una introducción sobre las referencias bibliográficas y temas relacionados a todo lo que es fuentes de información. Se van a hablar también sobre descriptores de ciencias de la salud, gestores bibliográficos, bueno, entre otros temas bastante relevantes para ustedes como estudiantes en el avance de este conocimiento, ¿verdad? En principio, los 3 primeros encuentros se van a dictaminar en modalidad virtual, y el último, que es el día 30 de este mes, va a ser en forma presencial. Para todos los encuentros tenemos definido la hora 19 para el comienzo de las actividades. Y bueno, y el link de acceso es el link que tienen para las 3 reuniones, y es el que está marcado por acá abajo donde dice entrada a la reunión. Está dentro del cronograma, ¿sí? Porque eso se ve que no había quedado muy claro cuando compartimos el cronograma, que yo no sé si al final a todos les llegó el cronograma o no les había llegado, no me quedó bien claro el tema. Justo una docente me decía que no tenía el acceso, o que no tenía links, digamos, capaz que no fue debidamente compartido, ¿sí? Para que quede claro, para entrar a las próximas 2 reuniones más virtual, el link es el mismo, ¿sí? Y el horario ya está marcado, que es a las 19 horas. Bueno, un poco como para describirles cuál es el objetivo que tiene este taller. De alguna manera es que ustedes puedan, como estudiantes, desarrollar las competencias técnicas, ¿sí?, que se precisa para realizar una buena búsqueda de información de una manera eficiente, ¿verdad? Favorecer las habilidades en el uso de la información científica, que es algo muy importante. Brindarle diferentes tipos de herramientas para buscar, seleccionar y sobre todo para evaluar lo que son las diferentes fuentes de información, ya que sabemos que fuentes de información hay un montón. Entonces, nos parece muy importante esas 3 características, ¿verdad? Porque no es solo buscar, sino seleccionar esa búsqueda y obviamente evaluar esas fuentes de información. Queremos que estén capacitados en lo que es el uso de las diferentes bases de datos. Y por último, favorecer el uso ético de la información. ¿Y a qué nos referimos a eso? Nos referimos a evitar todo tipo de corte y pegue, digamos, y bueno, y evitar, por supuesto, que el plagio, ¿sí? Para que quede claro, los diferentes encuentros que tenemos marcados se van a hablar de temáticas diferentes, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las fuentes de información en salud. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bárbaro. Vamos a comenzar hablando entonces de este tema tan importante que es las fuentes de información en salud. Y vamos a arrancar desde el principio,
que es su definición. Y bueno, consideramos fuentes de información al conjunto de documentos que proveen información para realizar cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Ya sea una monografía, una tesis, una revisión bibliográfica. El objetivo que tiene la búsqueda de fuentes de información sirve de fundamento siempre para la investigación que ustedes estén realizando, y en un proceso de investigación de cualquier tema, la revisión de la literatura siempre debe ser lo más completa, por supuesto que actualizada y oportuna posible, ¿sí? Ahí hablando de lo que es la fuente de información. Dentro de las fuentes de información tenemos dos clasificaciones, o dos grandes clasificaciones. Tenemos lo que son las fuentes informales y lo que son las fuentes formales. Dentro de las fuentes informales encontramos todo lo que son comunicaciones orales, por ejemplo, o contactos personales. Puede ser, por ejemplo, un blog, un podcast, una red social, un foro también puede ser una fuente de información. O sea, fuente de información informal. O sea que nos referimos a todos los medios, digamos, que no son profesionales y donde cualquier persona de alguna manera puede escribir, ¿verdad? Por otro lado tenemos las fuentes formales. Las fuentes formales, o dentro de las fuentes formales tenemos tres clasificaciones. Nos vamos a abocar en lo que son fuentes formales, obviamente. Y bueno, y esas tres clasificaciones que encontramos dentro de las fuentes formales, básicamente son primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Estas son, digamos, como que las de primera mano. Podemos decir las que son totalmente originales. Ejemplos de fuentes primarias: un congreso, una conferencia, puede ser algún tipo de informe técnico, una patente también, una patente de algún tipo de producto. Acá tenemos las tesis también, algún artículo de revista. Esas son las fuentes primarias, ¿sí? Tenemos la otra clasificación, que son las fuentes secundarias, y estas son creadas, digamos, que a partir de las fuentes primarias. ¿Qué les puedo decir como ejemplo? Las bases de datos. La base de datos es una fuente secundaria. Otra fuente secundaria puede ser un diccionario, ¿verdad? Un libro, un manual. ¿Por qué son secundarias? Porque son creadas a partir de las primarias. Tenemos también las fuentes terciarias, y estas son como guías o bibliografías que compilan los dos tipos de fuentes anteriores, las primarias y las secundarias. Ejemplo, bueno, una biblioteca puede ser, o algún tipo de centro de información. Si nos ponemos a pensar, dentro de una biblioteca vamos a encontrar una tesis, podemos encontrar un libro, ¿sí? Por eso es que las fuentes terciarias compilan los dos tipos de fuentes anteriores. Bueno, para que quede claro entonces, hicimos la clasificación de los tipos de fuentes, ¿verdad? Y definiciones de cada uno de los tipos de fuentes que encontramos dentro de las fuentes formales. Pero entonces, ¿qué son las bases de datos? Dijimos recién que las bases de datos entonces son fuentes secundarias, ¿verdad? Están dentro de la clasificación de fuentes secundarias. Pero estas fuentes se presentan de manera, digamos que organizada, podemos decir, para permitir de alguna manera la recuperación de esta información. Todas las bases de datos tienen como un propósito o un fin ya definido, ¿sí? Tienen criterios de selección, y por supuesto que todas las bases de datos tienen un criterio de búsqueda,
¿sí? Podemos decir que las fuentes de base de datos pueden ser referenciales o de texto completo. ¿Qué quiere decir? Que hay bases de datos donde yo voy a encontrar un trabajo y quizás no lo voy a poder leer todo. Seguramente se han encontrado con algo de eso. Pero también tenemos bases de datos donde los textos están completamente, los trabajos están totalmente completos, ¿sí? Algunas bases son de acceso restringido, obviamente, y otras son gratuitos. Las bases de datos y los tipos de repositorios bibliográficos, digamos, lo que hacen es cómo copilar sistemáticamente publicaciones académicas de diferentes organismos, instituciones, multidisciplinario, podríamos decir. La información que está tomada en estos sitios suelen tener un respaldo académico importante. Eso a nosotros nos interesa, ¿verdad? Las grandes instituciones o las instituciones que tienen como un prestigio, un gran prestigio, cuentan con sus propios repositorios y tienen como accesos en línea a sus tesis, a su trabajo. Por ejemplo, la UDELAR tiene su propio repositorio. Ahora lo vamos a ver. Acá les traje, vieron que al principio yo les dije que esto es como una base para este tema, ¿verdad? O sea que no podía poner todos los repositorios bibliográficos accesibles en nuestro país. Puse algunos, hay un montón más. Me pareció, puse los más importantes en nuestro país, un poco los más conocidos. Como les dije, algunos de estos son de acceso libre y otros no. Vamos a empezar con el principio, que seguramente muchos de ustedes ya conocen estos repositorios. La Biblioteca Nacional, yo les puse los links de cada uno de esos para que puedan luego acceder. Quizás algunos no los conocían, pero la gran mayoría de estos son como los de referencia para nosotros, como profesionales, y para tenerlos, no solo para hacer un trabajo, sino para lectura profesional, ¿verdad? Hay un montón de cosas acá. Les puse la Biblioteca Nacional, les puse la UDELAR. Dentro de la UDELAR tenemos un repositorio que se llama Colibrí. En ese repositorio estamos nosotros o entraríamos nosotros. De momento nuestra carrera no está subiendo, pero es un proyecto para tenerlo en un corto plazo, para empezar a poder subirlas, nuestras monografías, digamos. Pero acá, por ejemplo, dentro de Colibrí, tenemos todas las carreras de la UTN. Si entran a mirar, van a ver que van a encontrar millones de tesis, de trabajos, monografías, y está separado, digamos, dividido por carreras, ¿no? Por supuesto. Cielo Uruguay, pero también existe Cielo Uruguay, seguro que lo conocen. Ese es un repositorio que está muy bueno, es de accesos fáciles a las búsquedas de trabajo, de monografías, de tesis, ¿sí? Revistas científicas, ahí hay un montón de información. Después les puse por acá lo que son las fuentes regionales. Y ahí también entran un montón importante. LILAC, no sé si la conocen, esa es una de las más importantes, regional, una fuente regional, que engloba un montón de material dentro de ese repositorio. Por acá les puse fuentes, son
internacionales, que también conocía, como Bo, Ebesco, el portal de la BBS, y ahí me voy a detener porque hay un montón de cosas ahí para nosotros, porque estos repositorios son repositorios de salud, ¿verdad? Este particularmente de la BBS está dirigido por la OPS, está vinculado a todo lo que es salud, y bueno, como les dije, hoy este tipo de repositorio de alguna manera tienen una base académica, ¿sí? Son confiables, sacar la información de acá, ¿sí? Referenciar nuestros trabajos de estas bases, de estos repositorios. La BBS, por ejemplo, sus siglas significa Biblioteca Virtual de Salud, ¿sí? Esta es una biblioteca que se estableció como de referencia internacional a partir del año más o menos 98, por lo que yo encontré por ahí. Y bueno, desde ese momento fue un modelo, sigue siendo un modelo, ¿sí? Es una plataforma, como les dije hoy, de la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, la verdad que este repositorio está muy bueno para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hablando algunas especificidades sobre estos repositorios que les mostré recientemente. Por ejemplo, el portal de Timbo. Este portal brinda acceso a diferentes fuentes. Es multidisciplinario, o sea que no solo vamos a encontrar información de salud. Acá hay de todo un poco, ¿sí? El portal de Vesco es accesible desde la biblioteca de la UDELAR, o sea que si yo entro a la página de la UDELAR, me va a llevar automáticamente a este repositorio de la Vesco. También el portal del Timbó, si yo entro, también me va a llevar al portal de Vesco. O sea, son bases complementarias, ¿sí? Dentro de mi página, o sea, en este caso, por ejemplo, la página de Vesco, voy a encontrar el repositorio de Timbó. Ahora para mostrarle Medline, a ver si puedo volver para atrás, que seguro que este logo ya lo vieron en algún momento, porque es un logo bastante conocido en salud. Yo estoy tratando de mostrárselo con el mouse, pero no sé si realmente ustedes lo ven. Pero está en la figura que les pegué ahí, ¿sí? Se ve, sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, esa base de datos de Medline está disponible prácticamente completamente en un portal, en el portal de la BBS, que fue el que les dije hoy, que era de referencia a nivel internacional. Y si pueden diferenciar ahí en ese cuadrito, que muestra esa relación de contenidos, está bueno para entender y para identificar qué tenemos adentro de cada una de las bases de datos. Como ven ahí, hay algunas que están adentro de otras. Vieron que yo recién les dije que si entramos por un portal, podemos acceder a otro repositorio. Bueno, esta figura que la saqué de la OPS, muestra gráficamente cómo es el comportamiento y el contenido de estos repositorios, ¿sí? Como pueden visualizar, el contenido, por ejemplo, yo les decía de la base de Medline, que la pueden identificar ahí, está prácticamente en el medio, y esta está disponible completamente en el portal de la BBS. El portal de la BBS que es el que ven en gris, y está atrás de todo, ¿sí? Hay un porcentaje del contenido de la base de datos de Líricas, y esta es como la principal estrella, digamos, de este portal, que también está en la BBS, si lo ven por ahí, ¿sí?
si visualizan bien el contenido, por ejemplo, de este repositorio que está adelante de todo, de Cochrane, el LibreName, también está en el line. Y bueno, y a su vez tenemos que en el portal de la BBS hay un pequeño porcentaje, si lo ven por ahí, del repositorio de Cochrane que está exclusivamente en PubMed. PubMed lo ven que es el que está pintadito en verde. Si ustedes visualizan bien, hay como un pequeño porcentaje de este repositorio que no lo van a encontrar ni en la BBS ni en Medline. Lo van a encontrar exclusivamente en PubMed. ¿Sí? O sea que lo que les quiero decir con esto que el contenido de bases de datos puede estar compartido. ¿Sí? Bueno, acá les voy a nombrar algunos puntos relevantes sobre estos repositorios tan importantes. Vieron que yo les dije la BBS, Medline, PubMed. Esos son los de referencia a nivel salud, ¿sí? O sea, no pueden no leer estos repositorios. No pueden hacer un trabajo sin entrar a estos repositorios, para que quede claro. Bueno, les quiero decir algunos puntos relevantes sobre estos repositorios. Y sobre todo estos dos, en principio les quiero decir que son de acceso libre. ¿Sí? Eso es una cosa bastante relevante. Estas dos bases de datos o repositorios bibliográficos albergan otras principales bases de datos de salud. Y ahí aparecen nuevamente Lillicans y Medline. ¿Sí? Estas son bases distintas, o sea, Lillica y Medline. Sus bases tienen diferentes datos, pero se complementan, ¿verdad? Lo vimos recién en el gráfico que yo les mostré. Tenemos que dentro del portal de la BBS hay más de 40 bases de datos en el área de la salud. O sea, hay una cantidad. Pero sin embargo, Medline es como la base que tiene un índice más alto de literatura científica biomédica. Es una base publicada en más de 200 países, y estas bases de datos emplean, como puse por ahí, al final de todo, un método MESH, que es para indexar o para buscar la documentación. Seguramente escucharon hablar lo que es el DESH y lo que es el MESH. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la próxima. Pero es la forma de búsqueda de estos repositorios. Vieron que yo les dije al principio que los repositorios cada uno de los repositorios tienen una fuente particular de búsqueda de información, ¿verdad? Bueno, ya les voy adelantando por acá que para buscar en la BBS y en PubMed tienen que utilizar el método MES. Eso quiere decir que necesitan tener una pequeña especialización para hacer esta búsqueda, ¿verdad? Pero por supuesto que nosotros, los profesionales, debemos tenerla. Es necesario tenerla, ¿sí? Acá les muestro como una imagen de estos portales tan importantes que yo les nombré. El portal de Lillicans, por ejemplo, que es el segundo, tiene documentos, no se ve la imagen porque quedó muy chiquita, pero tiene documentos en portugués, en inglés y en español. Este portal es de acceso gratuito a texto completo, o sea, pueden leer todos los trabajos que hay adentro. O sea, quiere decir que no me va a mostrar solo una parte, ¿sí? Y este portal es actualizado y mantenido por la OPS, ¿sí? Creo que tiene una actualización sumamente estricta, digamos, o sea que cada tantos meses la OPS se dedica a
actualizar este portal, ¿sí? Bueno, una cosa muy importante que me faltó decirle sobre el portal de Medline, y es que incluye artículos de todas las regiones del mundo, ¿sí? Pero tiene una mayor representación de América del Norte. Y como todos sabemos, es donde se encuentran las principales revistas, ¿verdad? Científicas de salud, América del Norte. Acá les muestro un poquito lo que son los dominios de los sitios. Por supuesto que cuando hablamos de fuentes de información, ya prácticamente no existe el hablar sin hacer referencia a lo que es búsquedas online, ¿no? Búsquedas por internet. Me basé el trabajo en darlo por sentado que nuestro trabajo lo vamos a hacer con esa referencia, ¿verdad? Búsquedas online. Por eso acá les muestro dominios de sitios que también tenemos que saber, que nos van a ayudar para buscar, para tener en cuenta. Y les puse acá también como lo más importante o los más grandes, los grupos más grandes. Por ejemplo, los .edu, que todos sabemos que hace referencia a sitios educativos. Los .gov, vinculado a todo lo que es gubernamental, páginas gubernamentales de nuestro país. .org son organizaciones no lucrativas. Ahí aparecen también los .int, que son organismos internacionales. Por supuesto que estas tienden a presentar contenidos más confiables, este tipo de dominio, ¿verdad? Que las páginas, por ejemplo, que tienen un dominio .com, que .com significa comercial, o .info también, que es información. Igualmente, todos sabemos que hay muy buenas páginas comerciales, ¿verdad? Que utilizan el .com, ni que hablar. Bueno, entonces después de hablar y de saber todo esto que vimos recién, sobre páginas, sobre dominios, sobre repositorios bibliográficos virtuales, ¿verdad? Aparece la gran pregunta, la gran interrogante, y es cómo elegir entonces una fuente de información confiable, eficaz, todo eso que vimos, todas esas características vinculado a elegir una fuente de información. Bueno, en principio, para favorecer una mayor cobertura del tema, lo ideal es seleccionar las mejores fuentes. Las nombramos recién. ¿Cuáles son las mejores fuentes? Relacionados, por supuesto, que a salud, que es lo que a nosotros nos acontece, ¿no? A nuestra profesión. Yo ya les nombré algunas de ellas. Seguramente hay otras, ¿sí? Entonces, lo recomendable para favorecer esa cobertura es navegar por esas diferentes bases, ¿sí? Por supuesto que bases confiables, estamos hablando, ¿no? Evitar limitar la búsqueda solo a bases específicas. Vieron que yo les comenté que existen muchas bases que son multidisciplinarias. Yo podría no entrar a esas bases multidisciplinarias y entrar solo a las que yo sé que están relacionadas a mi profesión, quizás. Pero bueno, eso puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque hay muchas publicaciones que son muy relevantes y que están en revistas de temas generales, ¿sí? O sea que no evitar, no limitar, quiero decir, las búsquedas en bases específicas, ¿sí? Tener un panorama más amplio.
hay que recordar también que no hay ninguna base que es mejor que otras. Vimos recién, todas son complementarias, ¿sí? O casi todas son complementarias, se complementan. Y bueno, dependiendo de la necesidad de información, una fuente puede ser más adecuada que otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo necesito mucha información sobre el tema que voy a hacer, sobre mi trabajo que voy a hacer, bueno, puede ser que esta fuente sea adecuada, pero si yo necesito poca información, necesito ver qué es lo que hay publicado, necesito ver qué es lo que el tema, qué tipo de temas se tratan, seguramente voy a precisar otro tipo de información. Por eso, como puse ahí en la presentación, depende siempre de la necesidad de información que tenga la persona que va a hacer el trabajo. No es lo mismo que lo haga yo, que quizás lo haga otro compañero docente, que capaz que tiene mucha menos necesidad de información o mucha más necesidad de información sobre ese tema. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Bueno. Siguiendo, y bueno, esta es la gran pregunta que todos se deben venir haciendo mientras me van escuchando. ¿Puedo usar Google? ¿Puedo usar Google académico? Y yo puse por ahí que depende. Depende, mi respuesta es depende. Y si entran, por ejemplo, realizando una revisión sistemática de artículos científicos, siempre estamos hablando de revisiones sistemáticas, ¿verdad? De artículos científicos, y hacen esa búsqueda en Lillicans, por ejemplo, o en Medline, que fue los repositorios que le nombré, bueno, les va a traer una gran cantidad seguramente de artículos, pero artículos ya revisados, ¿sí? Sin embargo, si yo hago la misma búsqueda, pero la hago en Google académico, por supuesto, ¿no? Bueno, seguramente que ahí pueden encontrar 100 veces más resultados que los que encontraron en las bases o los repositorios anteriores, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que acá Google me va a traer de todo, ¿sí? Me va a traer artículos de revistas depredadoras, me va a traer artículos, yo qué sé, de dudosa procedencia, muchos trabajos publicados por los propios autores, que nadie revisó. ¿Qué quiero decir entonces? Que cuando yo hago una búsqueda por Google, tengo que ser mucho más cuidadoso, ¿sí? Los artículos en Google no están revisados, obviamente. Y bueno, y por supuesto que pueden comprometer lo que son los resultados de nuestro trabajo. Para los casos de búsquedas de conceptos o temas que llevan de alguna manera escasa investigación, bueno, el Google académico puede ser una fuente de información muy necesaria. Obviamente que siempre teniendo más cuidado o atención en el triage, ¿sí? Que yo haga, ¿verdad? Como un ejemplo, para que les quede claro, escoger un recurso de información en Internet podría estar muy relacionado como elegir al médico, a mi médico tratante. Nadie va a ir con cualquiera, ¿verdad? Bueno, esto es igual, ¿sí? Elegir o escoger el recurso de información es sumamente importante, ¿sí? Cosas para tener en cuenta. Yo acá les puse otras fuentes de información porque vieron que les dije que yo no puse todas. Acá les puse otras. Yo después la PPT la voy a compartir, por supuesto. Les voy a pasar un código va a estar subida toda la información, o por lo menos estas clases, así va a estar subido en un Drive para que todos puedan acceder. Quiero decirle que las fuentes de información
deben ser identificables y tengan en cuenta que cuanto más datos presenten estas fuentes, o sea, estas páginas, podemos decir, cuantos más datos presente esta página, obviamente que el sitio es mejor o tiene más vinculación académica, porque ¿qué quiere decir? Que yo voy a poder referenciar ese sitio, voy a poder decir quién es el autor de ese trabajo. Entonces, cuanta más información tengamos sobre el sitio, quiere decir que más confiable es. Hay que desconfiar de todas estas páginas, por ejemplo, que se autoproclaman de alguna manera como los únicos, o los mejores, ¿sí? Esas páginas hay que desconfiar siempre. Tenemos, por ejemplo, mucha literatura gris. ¿Qué es la literatura gris? Bueno, es esa literatura que no está en todos lados, que no está publicada en todos lados. Ese tipo de literatura lo podemos encontrar en el Google académico, ¿sí? Bien, bueno, para terminar entonces, porque ya llegué a la última diapositiva, espero que la información les haya sido útil, que les sea útil. Yo les comenté anteriormente que para realizar una búsqueda en bases, en páginas, como por ejemplo PubMed, es necesario ajustar la expresión de búsqueda, ¿no? Y bueno, eso está relacionado con los parámetros que tiene cada página. No pasa con Google, ya lo dije, ya lo mencioné, ¿verdad? Pero sí para entrar a los repositorios bibliográficos. O sea que tenemos que saber cómo acceder, cuáles son los parámetros de búsqueda, cómo busco, cómo son los descriptores, cuáles son los términos que tengo que utilizar. Vieron que les nombré recién los términos MESH, los términos DESH. Todo eso lo vamos a seguir viendo en los próximos encuentros. Va a quedar grabado esto y también lo voy a compartir. Si alguien tiene alguna duda también estoy disponible. Y bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias por la atención y espero realmente que les haya servido esta información. Hola, Alejandra, un Muchas gusto. gracias. Gracias. Sí, la verdad que la Bueno, mitad de las fuentes que nos mostraste no las conocía, así que ya solo con eso es un montón. bueno, qué suerte, me alegro entonces. Espero que sea enriquecedor estos encuentros. Vieron que no son obligatorios porque obviamente no estaban como previstos dentro del temario y ya estamos como terminando el año, entonces bueno, todos están con un montón de cosas, pero realmente creo que es muy importante que lo tengamos claro, todos, ¿no? Tanto ustedes como estudiantes, como cualquier persona que se tenga que sentar en algún momento a escribir, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir alguna otra cosa, alguna No, pregunta no, que tengan. agradecerte y bueno, que me encanta que compartas las diapos, las PPT y también poder reescuchar me interesa también, Buenísimo, porque estuvo entonces, muy buenísimo. buena. Entonces, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao, Chau, chao. chau. Muchas Chau, gracias. Chao, de nada. Gracias. chau.